Y bueno, amigos, estamos aquí listos para un nuevo video que seguramente vamos a disfrutar un montón. Les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque algo que me he encontrado y que quería reaccionar. Primera vez seguramente que me van a escuchar estar de acuerdo con un tipo como Edu Aguirre, pero es que después de todas las asquerosidades de Simeone y toda la cosa, ha decidido reventarlo de una manera brillante. También a Cristóbal Soria, que bueno, ahora viene a darse golpes de pecho, siendo seguramente el tipo más tramposo que ha estado de alguna manera u otra vinculada a la historia del fútbol. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final, lo descubrimos juntos y sobre el final del video me hacen saber su opinión. Quiero arrancar, muchachos, con algo de este hombre que, bueno, es seguramente uno de los tipos más inteligentes del Fútbol Club Barcelona y es para que se hagan una idea más o menos del nivel de esta gentuza. Se llama Miguel Ángel Ruiz, del 10 del Barça, y es un tipejo con todas las de la ley. Pues Mbappé le han anulado ya no sé cuántos goles. Pues os voy a decir una cosa, fijaros, porque hay quien no quiere la tecnología, vale. Pues fijaros, todos estos goles que le están anulando a Mbappé, a Cristiano Ronaldo no se los anulaban. Fijaros si están inflados los números de Cristiano Ronaldo y si jugaron todavía con un condicionante más que adultera la competición. Es decir, todos estos fueras de juego que le están anulando a Mbappé, a Cristiano Ronaldo se los daban. Ojo al dato, ¿eh? El VAR ha anulado ya 30 goles del Real Madrid que los sinvergüenzas de los árbitros los habían dado como válidos. A pesar de todo lo que roban, les han anulado 30 goles con la tecnología que el árbitro había dado. O sea, imaginaros lo que era antes de la tecnología. La tecnología solo está corrigiendo porque son monos con metralletas y porque no les da la gana, solo está corrigiendo un 20%. Pues sin ese 20%, imaginaros. Pues eso era Cristiano Ronaldo y el Madrid de aquella época. O sea, algo realmente escandaloso. 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 Dice Juan Ignacio Mejía. Chicos, ¿qué podemos añadir de esto? Una vez le escuché, no lo recuerdo en este momento a quién se lo escuché, pero me pareció sencillamente brillante. Escuché a alguien decir que Miguel Ángel Ruiz, del 10 del Barça, es un pobre hombre y yo creo que no puedo estar más de acuerdo. A ver, es que este hombre ni siquiera es capaz de detenerse a pensar por un momento que antes, por cierto, para añadir un poco aquí esto, antes de que existiera el VAR, lo que pasaba era muy curioso porque no dejaban seguir la jugada. Es decir, apenas el linier tuviera una oportunidad de ver una especie de fuera de juego, levantaba el banderín de manera inmediata y la acción no continuaba, cosa que ha cambiado durante el VAR y por eso es que se han anulado más goles. Es que, mirad, les digo, obviamente ahora con el VAR dejan seguir la jugada, jugadas que por ejemplo antes Cristiano no podía concretar porque se iba a saber antes si estaba o no fuera de juego y por ende Mbappé tiene más posibilidades de meter goles en fuera de juego. Es que mira, de verdad, yo trato de meterme esto y trato de encontrar a qué nivel de inmundicia está esta gentuza, pero es difícilmente calculable sentarse a analizar esto. Es sencillamente de pena. Por cierto, personas que, como siempre les digo y lo dije ayer en el video de Moy Llorons, ¿por qué no hacen una cosa? Este hombre no sé si tendrá el tiempo de hacerlo o tal vez no le interesa, de pararse y decir, a ver, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no ponemos en nuestro canal de YouTube un programa analizando lo del saldo arbitral? Incluso lo de los fuera de juego seguramente estaría interesante revisarlo. ¿Saben por qué? Porque no les interesa. Les interesa vender esto, es que son indigentes mentales sin ningún tipo de dudas. Y para indigentes mentales yo creo que este es el peor de todos. Tenemos al Barça, vaya tropezón, ¿no? Yo me siento líder, Josep. ¿Eh? Que me siento líder. Siéntate la silla, siéntate la silla. ¿Es de Madrid ahora? No. Josep, el Barça es el líder de esta liga. O sea, el tangue que le pegan contra el Getafe. ¿Qué dices? Déjame acabar que habéis hablado ya. No. Contra el Getafe. El pie de Lewandowski contra la Real. Los dos penaltis ante Las Palmas. El Barça es el líder de esta liga y nos están dejando. No, de verdad, no. Digo, no lo piensa ni la Porta. Sí que lo piensa y lo piensa mucha gente del Barça. Que está siendo escandaloso lo que está ocurriendo en esta jornada. Al margen de que es verdad que el Barça. Autocrítica del partido de ayer. Son 2 puntos.
el pie de Lewandowski ante la Real son 3. Los 2 penaltis de Las Palmas son 3. Autocrítica, José, una detrás de otra. ¿Sabes lo que pasa? Que habéis palmado contra Las Palmas, contra el Leganés, ¿Por qué? empatado en Getafe y 0 autocrítica. No. La realidad es que el Madrid, que es un desastre, va 7 puntos por encima. 5 te comiste el 7 otro día, puntos por encima. Yo creo que el Madrid no puede sacar pecho. Prefiero perder una Supercopa, y estar 7 puntos por encima. Yo ya hablábamos. No, yo sé, después, con el Barça, después de caducan los goles de la Supercopa? ¿Caducan o no caducan? No, Es que prefiero estar 7 puntos por encima. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Bueno, hemos inventado un nuevo torneo. Felicidades a José Álvarez y compañía por la Copa. Yo me siento líder. Es, repito, indigencia mental porque no hay muchas personas que de verdad estén a este nivel de asquerosidad. Por cierto, ellos están hablando de el supuesto robo contra el Getafe con un penalti de Koundé, que si tengo que ser honesto, aún no lo he visto, pero por las capturas que he estado viendo en internet me puede dar la sensación de que evidentemente hubo un contacto que probablemente se puede haber señalado, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Y es llamativo, de verdad, se los digo totalmente en serio, es muy llamativo porque este hombre está saliendo con eso. Pero ¿por qué no hablan entonces que Jules Koundé en el gol del Barça termina prácticamente agrediendo al portero del Getafe y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Es increíble cómo se ponen para victimizarse. Está bien, le dieron el penalti y lo metieron, pero tenían que haberles anulado este gol. No, es que, repito, hay que tener un poquito de dignidad. Lo del pie de Lewandowski, al Madrid también le roban un gol bastante similar en el partido reciente contra Las Palmas, un gol de Mbappé que nadie entendió lo del fuera de juego, pero bueno, es lo que les digo, es indigencia mental, cero autocrítica, incapaces de darse cuenta de que victimizarse lo único que hace es dejarle más en ridículo y Pedrerol le ha dicho algo así y lo ha puesto en su sitio. Es el que mejor fútbol hace. De verdad, José, yo no te apoyo. Lo que acaba ganando un título. Los culés pueden ser victimistas o realistas. Yo en ese caso no. Y por cierto, están allí hablando lo de la Supercopa, que acaba de ganar un título. Es que, bueno, de cuando vienes de la absoluta mierda, cualquier pedazo de pan te hace bien, ¿no? Firmo el culé ese, tú que te representas ahora, yo no lo firmo. Bien, no sé. A mí me gusta el Barça sin complejos y sin victimismos. Lo mismo el Barça pasa. que va a conseguir un gol y 2 y 3. Y aquí con 1 y para casa, tú. Y le ha ganado el Getafe con sus métodos, con su forma de jugar, presionando, apretando, mostrando los tacos, diciendo aquí estoy yo. Claro. Y Bordalás le ha pintado la cara a Flick, tú. Y ya está. Aplaude a Bordalás y que Flick aprenda que en Getafe se juega así. Claro. Nunca había visto eso. ¿No había visto la Liga Española nunca él? Claro. ¿No lo había visto? ¿Y no se lo ha dicho nadie? Faltas salvajes el Getafe ninguna, ¿eh? No. Nada nuevo bajo el sol. Duro, pero deportivo, ¿eh? Pero faltan penaltis. Flick se la ha comido, nunca había visto eso ahí. Pues te pasa la Liga, te paso yo unos vídeos del Getafe para que lo veas de los Claro. Sí, pero si va a ser un penalti, tiene 25, tiene 25 alrededor. Hay que pitar el penalti. Tiene 25 Flick ha alrededor. pintado la cara a Ancelotti. Hoy Bordalás ha pintado la cara a Flick. Hay que pitar el Sí, penalti. pero cuando va justito el Madrid sí que le pitan el penalti. Joder, Cuando va macho, justito el Barça no le pitan el penalti. Sí, ya está. Aún así Es que me parece de verdad brillante bien Pedrerol, me ha parecido que ha estado muy muy bien en ese aspecto, tirando la mierdita como debe ser allí esta gentuza, que cuando el Madrid va justito le pitan el penalti, cuando el Barça va justito no le pitan el penalti. Pero es lo que les estoy diciendo, porque absolutamente nadie habla de la falta que hay de Koundé al portero del Getafe, a Soria, antes de ese primer gol del Barcelona. Es que no pasa absolutamente nada, repito, está bien. Pueden que le hayan robado un penalti, pero también quizás el árbitro del VAR dijo, bueno, no vamos a meter un escándalo porque no anulamos este gol, entonces vamos a compensarlo con esto, que por repito, yo no estoy seguro de lo que sea penalti porque no lo he visto. Error mío de no haber visto esa barbaridad, ¿no? Vamos a cerrar con esto, muchachos, que también me pareció maravilloso y repito, no suelo coincidir con este señor. No, pero primero habla de los dos. No, por favor, Edu, acaba. Lo que no puede ser es que dejemos caer que hay un club que roba durante 100 años. Y Soria, si hay alguien que ha hecho trampas en su carrera profesional, eres tú. Y lo digo. Ya está. Y lo digo. Y que Simeone, Pero y que yo lo Celia, digo, no bueno, tengo mira, ningún problema. sí, pero si hay alguien que ha hecho trampas y ha intentado engañar al árbitro y a los rivales en su carrera como profesional, como delegado del Sevilla, ese eres tú. Correcto, yo. Yo creo que eso no está bien. Punto número 2. Que Simeone, estoy con Damián, que Simeone opine sobre una jugada, me da igual, es el día a día. Pero que Simeone deje caer que el club Real Madrid lleva robando 100 años. Es de ser muy mal profesional. Es de ser muy mal profesional y es lo más feo que yo le he visto a un pedazo de entrenador que es Simeone. Es lo más feo y lo más denigrante dejar caer que el Madrid lleva 100 años robando, con la historia que tiene el Madrid.
Fue más feo. Es más terrible. grave. Fue más feo. Edu, más grave. Edu, hablas de me parece episodios. dañino. Dañino y Y bueno, chicos, lo que les estaba diciendo, me parece brillante y suelo coincidir muy poco con Edu Aguirre. Me parece un tipo de este tipo roncero, pero tal vez con un poquito más de cerebro. Y yo no suelo estar de acuerdo con las personas tan radicales en ese aspecto de que no se puede decir que el Madrid está mal, alguna cosa así. Yo con esas cosas, la verdad, trato de no caer en ese tipo de situaciones, pero creo que esta vez ha estado brillante. Que ponga en su sitio a Cristóbal Soria, que es seguramente uno de los tipos más rastreros que ha pisado el fútbol español, y encima al Cholo Simeone también, que en su momento se puede entender que odia el Real Madrid porque te reventó en las 2 finales de Champions, no lo ha superado, y en segunda instancia porque cuando dijiste que no me acuerdo en qué equipo jugabas, creo que jugabas en el Calcio, que solo te irías para jugar en el Real Madrid, y bueno, tu nivel era mediocre para ficharte al Real Madrid. Entiendo por dónde viene tu molestia y tu incomodidad. Pero bueno, chicos, voy a dejarte que este video, tal vez más tarde les haga otro. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones allá en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.